La Edad Media fue un proceso complejo y transformador que sentó las bases de las naciones modernas. Este periodo, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 436 hasta finales del siglo XV, estuvo marcado por importantes cambios políticos, sociales y culturales. Vamos a tocar los puntos más importantes, que son la fragmentación y reconfiguración política, ya que esto, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa quedó dividida en múltiples reinos germánicos que reemplazaron la unidad imperial en tres, como lo estuvimos viendo en clase. Entre estos destacaron los visigodos de Hispania, los francos en la actual Francia y los ostrogodos en Italia. Estos reinos adoptaron el elemento de la tradición romana, como el derecho y la administración, fusionándose así con sus costumbres tribales, y en el cristianismo, que se convirtió en el eje unificador de la sociedad europea. En el siglo IX, Carlomagno intentó restaurar la unidad imperial al formar el Imperio Carolingio, considerado un precursor del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque este imperio no perduró mucho, como una unidad unificada, estableció estructuras legales y culturales comunes que influyeron dentro de la Europa occidental. El feudalismo como sistema político y social empieza. Luego, la fragmentación política dio lugar al feudalismo. Este sistema basado en relaciones de vasallaje entre nobles y campesinos. Los señores feudales ofrecían protección a cambio de servicios o de tierras cultivables. Este modelo organizacional predominó en Europa durante gran parte de la Edad Media y permitió una cierta estabilidad dentro del contexto de constantes guerras e invasiones. El cristianismo, en la época medieval, la Iglesia Católica desempeñó un rol fundamental al proporcionar la cohesión cultural e ideológica. Además de ser una autoridad espiritual, actuó como mediadora política y promotora del conocimiento a través de monasterios y universidades, siendo las primeras en crearse. Durante este tiempo se llevaron a cabo las cruzadas, expediciones militares impulsadas por motivos religiosos que conectaron Europa con otras culturas. Importantísimo. Y para transformaciones culturales y económicas empezamos a ver que se consideraba una época oscura por algunos historiadores, pensando así muy mal, ya que la Edad Media fue un testigo importante de avances. Se desarrollaron estilos artísticos como el románico y el gótico, surgieron las primeras universidades, que eso es sumamente importante, y se expandió el comercio gracias a las invasiones agrícolas, a las innovaciones agrícolas que incrementaron la producción. A partir del siglo XI, las ciudades comenzaron a resurgir, dando lugar a una nueva clase social, que es la burguesía, impulsado por el feudalismo. Hacia los estados modernos, los reinos feudales evolucionaron hacia las monarquías centralizadas, como Francia e Inglaterra. Este proceso marcó el inicio de los estados-nación europeos que conocemos hoy en día. La Edad Media no solo configuró las fronteras políticas, sino también las identidades culturales que definirían a la Europa que conocemos al día de hoy. Los inicios de Europa por temas culturales tienen sus raíces en la formación del Imperio Romano, donde se unificaron los territorios alrededor del mar Mediterráneo gracias a las leyes, el lenguaje y sobre todo la religión cristiana. La cercana consolidación del término Europa se da en la etapa de la Edad Media, aproximadamente entre el siglo V y el siglo X. Se da en la etapa temprana y en la etapa alta de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Carolingio. Al caer el Imperio Romano de Occidente, se consolidan los reinos bárbaros, que se van a transformar en reinos cristianos, pero a la misma vez se crea y se expande la religión del Islam. Y aquí comienza un periodo de invasiones por parte de los musulmanes. Estas invasiones limitaron el comercio alrededor del mar Mediterráneo y trazaron por primera vez, alrededor del siglo VII y comienzos del siglo VIII, una frontera a través del Mediterráneo. Lo dividieron por la mitad y ahora lo que antes era un continente se dividió en tres partes, en Asia, África y Europa. Este proceso de nueva identificación histórica y cultural se llevó a cabo bajo Carlomagno durante el Imperio Carolingio, y aquí emerge la palabra Europa, pero con un significado transformado. Ahora la palabra Europa se utilizaba para referirse al imperio de Carlomagno. El fin del Imperio Carolingio se da por problemas entre los sucesores de Carlomagno, que eran sus hijos, y también por las invasiones vikingas. Dichas invasiones dieron lugar a un nuevo sistema político, económico y social llamado feudalismo. Además, los países como Francia y Alemania, que pertenecían al dominio de este imperio, se separan y forman los reinos medievales, que van a moldear Europa. Tras el final del Imperio Carolingio, el término Europa volvió a desaparecer, hasta la constitución del Imperio Bizantino, que fue un paso decisivo hacia lo que hoy entendemos cuando nos referimos al término de Europa. El Imperio Carolingio, un periodo trascendental en la historia europea. Este floreció entre los siglos VIII y IX, marcando una época de transformación y legado duradero. Este imperio surgió del reino franco, una entidad política en expansión bajo la dinastía carolingia. Este alcanzó su máximo esplendor con la figura de Carlomagno. Carlomagno,
hijo del gran Pipino el Breve o tiene breve el Pipino. Fue un líder excepcional que alcanzó la máxima expansión con el reino franco a través de batallas estratégicas, por ejemplo sometiendo a los pueblos germanos o frenando el avance musulmán. Su coronación como emperador del Reino de Occidente por el Papa León III en el año 800 fue un momento simbólico en donde logró consolidar su poder con dicho título, siendo este el primer soberano en obtener dicho título, ojo, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Carolingio abarcó una gran parte de Europa Occidental, incluyendo territorios como Alemania, Francia, Italia y países vecinos. Esta vasta expansión territorial logró influir en Carlos Magno, que generara una influencia significativa como en la política, la cultura y la religión de la época. Tras la muerte de Carlos Magno, el Imperio Carolingio comenzó a debilitarse debido a problemas, luchas internas y presiones externas. Pero llegamos al año 843, donde tenemos el Tratado de Verdún, que consistía que se dividió el imperio en tres, entre los tres hijos de Carlos Magno, y a cada uno le tocaba una parte, o mejor dicho, una región. Tenemos que la Francia occidental le tocó a Carlos el Calvo, Francia oriental le tocó a Luis el Germánico, y tenemos que Lotaringia le tocó a Lotario I. Para el imperio carolingio también se generalizó y se formó de manera sólida el feudalismo. Pero no obstante, no podemos decir que ya comenzó la fragmentación del imperio, comenzaban a separarse, pero no podemos destacar que el legado perduró. Uno de los aspectos más destacados de este imperio fue el Renacimiento carolingio, un periodo de rehabilitación cultural que promovió la educación, la literatura y las obras de arte. Carlomagno fomentó la creación de las escuelas, la copia de manuscritos antiguos, la creación de universidades y la producción de obras de arte, sentando las bases de la cultura para la Edad Media. Los reyes, entre ellos Carlos Magno, distribuyeron las tierras como recompensa a todos sus guerreros que prestaron el servicio militar. Estos se llamaban como beneficios, y todos aquellos que recibían estas tierras como beneficios tenían el nombre de vasallos. A pesar de su eventual desaparición, el Imperio Carolingio dejó una huella imborrable en toda la historia europea. Sentó las bases para el desarrollo de las monarquías europeas, promovió la difusión de la cultura clásica y cristiana y contribuyó para la creación, o mejor dicho, la formación de identidad de la Europa medieval. Pero bueno, me tengo que ir. Seguimos viendo un poquito más con el profesor Punceles. Bye. En cuanto a la visión general de la Edad Media, se puede decir que ha sido tradicionalmente vista como una edad oscura. Sin embargo, historiadores como Christopher Dawson nos muestran un lado diferente. Dawson argumenta que este fue un tiempo de creatividad cultural y espiritual, donde florecieron las artes, la literatura y la filosofía. Por parte de la influencia de la Iglesia y la educación, se puede decir que la Iglesia tuvo un papel fundamental en el desarrollo cultural de la Edad Media y la creación de las universidades, destacando la importancia de la interacción entre la religión y la cultura. Este periodo no solo fue de transformación social, sino también de difusión del conocimiento. En cuanto a la estructura social y el feudalismo, la sociedad medieval estaba organizada en un sistema feudal donde la nobleza y el clero eran clases privilegiadas y los campesinos y siervos constituían la base social, mientras que las burguesías mercantiles surgieron más tarde, alterando un poco esta estructura. En cuanto al legado cultural, a pesar de las limitaciones de la época, la Edad Media dejó un legado cultural duradero, sentó las bases para el desarrollo del conocimiento en Europa y dejó un patrimonio artístico y literario que sigue siendo apreciado hoy en día. En cuanto a las transformaciones sociales y económicas, Regine Pernod, en su obra, que es la Edad Media, enfatiza que este tiempo estuvo lleno de dinamismo y vitalidad. Por otro lado, Henry Perrin, en su obra Historia de Europa, nos dice que la llegada del Islam y las invasiones bárbaras transformaron el panorama europeo, marcando un nuevo comienzo para la Edad Media. En cuanto a las contribuciones culturales más destacadas, por parte de la literatura se escribieron obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri y los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, y estas sentaron las bases de la literatura moderna.
Por parte del arte y la arquitectura, la construcción de catedrales góticas y románicas, como la Catedral de Notre Dame, refleja una evolución en las técnicas arquitectónicas y un fuerte simbolismo religioso. Por parte de la filosofía y la educación, filósofos como Santo Tomás de Aquino integraron la filosofía aristotélica con la teología cristiana, ayudando a establecer bases de las universidades medievales. Además, la invención de la imprenta en el siglo XV marcó un cambio radical en la difusión del conocimiento, y esto permitió que las ideas se propagaran más allá de las fronteras, influyendo en el Renacimiento y la Reforma. La Edad Media fue vista como un periodo de oscurantismo y retroceso, dominado por la superstición y la opresión religiosa, pero hoy en día se reconoce la complejidad y riqueza cultural de este periodo, destacando contribuciones significativas como el arte románico y gótico, las universidades medievales y la literatura cortesana. La Edad Media, un extenso periodo histórico que abarcó desde la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 hasta finales del siglo XIV. Se caracterizó por una serie de rasgos distintivos en diversos aspectos de la vida. En cuanto a la religión católica, ejerció un poder hegemónico e influyó profundamente en todos los ámbitos de la sociedad. El cristianismo era la fe dominante, moldeando la moral, la ética, la filosofía y la conmoción de la época. La Iglesia poseía vastas extensiones de tierra, riqueza e influencia política y su jerarquía, encabezada por el Papa. Era una fuerza importante en los asuntos terrenales. Sin embargo, también hubo tensiones y herejías que desafiaron la autoridad eclesiástica. En la cultura medieval estuvo fuertemente influenciada por el cristianismo, pero también conservó elementos de la cultura romana y de la germánica. El teocentrismo dominaba el pensamiento, colocando a Dios en el centro de todas las cosas. La escolástica es un sistema filosófico y teológico, desarrollado en las universidades, buscaba armonizar la fe y la razón. La oralidad seguía siendo importante, aunque los monasterios jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento a través de la copia de manuscritos. Surgieron las primeras universidades hacia el final de este periodo. En cuanto a la política, la caída del Imperio Romano llevó a una fragmentación política en Europa occidental. Surgió el feudalismo, un sistema jerárquico donde los reyes otorgaban tierras, que eran los feudos, y a nobles a cambio de lealtad y servicio militar. Estos nobles a su vez tenían poder sobre los campesinos que trabajaban en sus tierras. El poder estaba descentralizado y a menudo marcado por conflictos entre señores feudales y más tarde entre monarcas que intentaban consolidar su autoridad hacia el final de la Edad Media, y comenzaron a surgir los estados nacionales. En cuanto a la economía medieval, fue predominantemente agraria y rural. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia en el marco del sistema feudal. El comercio disminuyó significativamente en la Edad Media, pero experimentó un resurgimiento en la plena y baja Edad Media, impulsado por el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de nuevas rutas comerciales. Surgió una nueva clase social, la burguesía, dedicada al comercio y la artesanía, que gradualmente ganó poder económico y político. En cuanto al arte, el arte medieval estuvo principalmente al servicio de la religión y el poder político. Los estilos predominantes fueron el románico, que era caracterizado por su solidez, arcos de medio punto y decoración austera, y el gótico, que resaltaba con sus altas catedrales, arcos ojivales, bóvedas de crucería y vitrales. La pintura y la escultura a menudo representaban escenas bíblicas y vidas de santos con fines didácticos y devoción. También hubo un desarrollo de la música religiosa como el canto gregoriano y la literatura épica, lírica y teatro religioso. En resumen, la Edad Media fue una época compleja, de grandes contrastes marcada por la profunda influencia de la religión cristiana, un sistema político descentralizado basado en el feudalismo y una economía agraria en evolución hacia el comercio.
Bueno, también un arte que servía principalmente a propósitos religiosos y de poder. A pesar de las dificultades y los conflictos, este periodo sentó muchas de las bases para el desarrollo de la Europa moderna.